2.2. Suma de fuerzas y fuerza resultante. Nosotros acá tenemos un apoyo donde al final de este apoyo se le aplican dos fuerzas. Nos interesa conocer cuál va a ser la fuerza total que se ejerce sobre ese punto del apoyo. Entonces nosotros, ¿cómo podemos sumar estas dos fuerzas? Nosotros tenemos una intuición y nos dice nuestro cerebro que la suma de las fuerzas debe ser por lo menos en esa dirección, entre estas dos fuerzas. Pero ¿cómo realmente se hace? Bueno, nosotros sabemos que las fuerzas son cantidades vectoriales, por lo tanto obedecen la ley del paralelogramo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, por ejemplo, tomamos esa fuerza que es una fuerza vectorial, ya esa es la magnitud de la fuerza, tomamos esa medida, por ejemplo 3, y yo la desplazo para al final de la otra fuerza y la coloco aquí, debe medir 3. Por lo tanto, este punto que está acá es el final de la fuerza resultante. Es el final. ¿Por qué interesa conocer esto? Bueno, porque nosotros tenemos un punto de aplicación con dos, puede ser más fuerzas, y nosotros queremos traducir todas esas fuerzas que se encuentran en ese punto, las queremos llevar a solo una fuerza que es la fuerza resultante. ¿Por qué nos interesa conocer esto? Bueno, porque cuando nosotros estemos trabajando en los capítulos que vienen, como el equilibrio de partículas, se nos va a hacer mucho más fácil hacer el equilibrio de esta manera. También, por ejemplo, para los capítulos 4 o 5, nosotros tenemos que vamos a trabajar con sistemas y en vez de tener 5 o 6 fuerzas en un punto, nosotros vamos a tener solo una. Por lo tanto, es mucho más simple de trabajar. Entonces esa es la ley del paralelogramo. Nosotros tomamos esa medida y la reemplazamos al final de la otra fuerza, vemos el punto final. Por lo tanto, esta que está aquí corresponde a la fuerza resultante. Esa que está ahí corresponde a la fuerza resultante. Pero ahora solamente nosotros sabemos hacia dónde va a ir en un dibujo. Pero ¿cómo nosotros la podemos obtener? ¿Cómo la podemos calcular? Bueno, esta que está acá es una fuerza que tiene una componente X y una componente en Y, que ya lo vimos. Por lo tanto, se puede escribir de esa manera. Tiene una componente en X y una componente en Y. De igual manera para esta fuerza tiene una componente en X más una componente en Y. Es un vector. Entonces, nosotros para sumarla, para obtener esta fuerza que está acá, basta con sumar las fuerzas de manera vectorial. Es decir, esta fuerza resultante va a ser la fuerza 1 en X más la fuerza 2 en X. Esto va a ser según Y más lo mismo, pero para el otro eje. Por lo tanto, de esta manera nosotros conocemos la fuerza resultante. ¿Cómo se calcula la magnitud de la fuerza resultante? Bueno, en el video anterior calculamos la magnitud de una fuerza a partir de un vector con el teorema de Pitágoras. Bueno, pero una pregunta. Aquí nosotros estamos conociendo o estamos dando como conocido el vector. ¿Qué pasa si yo no conociera el vector y conozco el ángulo? Bueno, ustedes con el ángulo pueden descomponer las fuerzas en el eje X y en el eje Y. ¿Qué pasa si esto es en 3 dimensiones? Bueno, aplican lo del video anterior y van a tener una fuerza como vector. Vamos a ver en los próximos videos ejercicios. Ahora quiero que me respondas una pregunta para que la deje en los comentarios. ¿Qué pasa si F1 es extremadamente grande? ¿La fuerza resultante hacia dónde va a tender? ¿Hacia abajo? La alternativa A, o va a tender hacia arriba.